Y ahora sí. Listo, chicos. Ahorita acá metabolismo de carbohidratos 3, ¿ok? No les voy a mentir, es un poquito, es mucho proceso, ¿ok? Son muchos procesos, así que capaz nos mareamos un poco, pero no importa, me detienen, capaz incluso hasta yo me mareo. Así que me detienen, me paran y lo vemos. Voy a empezar respondiendo ya desde el inicio sus preguntas del pretest. Una pregunta que era cuál era la fuente de energía, creo que les pregunté, mayor en compuestos o en seres vivos aerobios, o sea, cuál es ese aporte de energía respecto a aerobios. Y la principal fuente de energía de estos compuestos aerobios era la cadena transportadora de electrones, también llamada fosforilación oxidativa, ¿ok? Que no es lo mismo como la otra opción que les puse, ¿ok? Que era la de fosforilación al sustrato, creo que les mencioné. Ya, esa es otra y esa tiene que ver con la vía glucolítica, ¿ok? Vamos a verlo lo más simplificado posible y ya en ciclo regular. Si pueden ingresar a BP de Bioca, lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Eso sí, les recomiendo que me presten lo más que pueda atención, porque al final tengo un jueguito para ustedes. Obviamente voy a dejar de grabar, así que no se preocupen. Eh, ya. Entonces, vamos. Ya. La cadena de transportar electrones, entonces, o fosforilación oxidativa, ¿ya? Esa cadena de transportar electrones nos va a proporcionar, es bueno, la que nos, la principal fuente de energía para los compuestos aerobios. Esta está compuesta por cuatro complejos, ¿ok? Complejo uno, complejo 2, complejo 3 y complejo 4. Un tip, este complejo 2 no va a bombear ningún protón. Estas de acá, sí. Ya, el uno, 2, el uno, 3 y 4. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Hablamos de las lanzaderas. Lanzadera glicerol 3-fosfato, lanzadera malato aspartato. Ok, esas dos lanzaderas nos daban acá compuestos. Yo les dije dos compuestos, el NADH, ¿ya? Y el FATH2. ¿Listo? Estos dos van a venir acá, a la cadena transportadora de electrones, ¿ok? Vamos a ver que esto sucede en la mitocondria. Acá está un espacio intermembrana, en la membrana mitocondrial o la cresta, también tiene ese nombre. Por último, la matriz mitocondrial, ¿ok? Em, Acá estaría entonces la membrana externa, ¿no? Bien, más que todo, nuestro cuerpo siempre va a buscar el equilibrio. Y acá vamos a ver que hay un montón de protones, H's, acá están, un montón de estos de aquí. Como hay más H o más positividad o más protones en el espacio intermembrana que en la matriz mitocondrial, nuestro cuerpo automáticamente por búsqueda de equilibrio va a hacer que estos protones pasen abajo. Entonces lo que tenemos que hacer es em, van a hacer que estos pasen abajo bueno, se considera un quinto complejo, pero yo diría una parte que es el ATP sintasa. La idea es que al intentar pasar todos estos protones que están acá arriba en el ATP sintasa, al hacer ese esfuerzo, ese gradiente electroquímico, porque acá vamos a ver un montón de protones, un montón de H, y lo que queremos hacer es equilibrarlo, o sea, que haya la misma cantidad arriba como la misma cantidad abajo. Y al hacer ese esfuerzo vamos a hacer que esta ATP sintasa produzca algo que, bueno, como su nombre lo dice, va a producir ATP, o sea, energía. Bien. Bien. Ahora, otra cosita más. ¿Qué más? Ya. Otra cosa que vamos a ver es que estos complejos uno, 2, 3 y 4 que van a recibir estos que les dije de las lanzaderas, el NADH, el FATH2, las lanzaderas lo vimos en la clase pasada, igual voy a subir el video para que lo chequen. ¿Ya? Entonces estos de aquí los vamos a ir recibiendo. Sin embargo, el NADH2 específicamente empieza en el complejo uno, ¿ok? Puede ser pregunta de parcial, capaz. Sin embargo, el FATH2, llega a partir del complejo 2. Ya, ok. Entonces, a ver, para entendernos. En el complejo uno hay un montón de cositas acá. Hay como pequeños, no sé cómo llamarlo, quizá pequeños complejos, ok. Sí, pequeños complejos, pequeños cositas que van a ir ayudando a pasar todos estos electrones. Acá viene el NADH2, ok. Acá viene el NADH. NADH secas, perdón, ya. Viene el NADH secas. Y va a dejar sus dos protones aquí
perdón, va a dejar sus dos protones, sí, aquí, en la matriz mitocondrial, y va a dejar sus electrones aquí, en el complejo 1. Estos dos electrones, ustedes saben que son protones. Protones tienen signo positivo, y como física, positivo busca negativo. Tienen afinidad, positivo y negativo. Entonces, estos dos electrones van a llamar a dos de los protones de la matriz mitocondrial, y como engañándolos así, van a hacer que estos suban. Y estos dos electrones no van a subir, sino que por el contrario van a pasar acá. Sin embargo, los dos protones van a ser jalados por arriba y pasan los protones. Ahora otra vez este electrón pasa por el complejo 2 que no bombea nada. Acuérdense, el complejo 2 no va a bombear, simplemente es un medio de transporte. En este medio de transporte llega el FATH2, deja sus protones acá, abajito. Ay, sí, perdón. Deja sus protones aquí abajo. Ya. Por el contrario, va a engañar va a dejar sus electrones acá. Otra color esa. Va a dejar sus electrones aquí y va a engañar a los protones para que se peguen aquí y van a pasarlo al complejo 3. En el complejo 3 se van a bombear otros protones más y los electrones van a pasar al citocromo C, ¿ok? Que es otro transporte hasta el complejo 4. Este es citocromo Q. No es necesario que se memoricen estos nombres, simplemente que me entiendan, ¿ok? Pasan a este complejo 4 y va a pasar exactamente lo mismo. Los electrones van a engañar a los protones jalándolos, ¿sí? Por afinidad, negativo o positivo, los va a jalar y los va a bombear dos protones. Estos electrones que quedan junto a otros protones y junto al oxígeno van a formar H2O. Es decir que, a ver, vamos a inferir un poco. Si en la cadena transportadora de electrones yo necesito oxígeno al final para que se junte con protones y que se junten con electrones y por fin me den agua, significa que si yo estoy en ese, y escúchame la pregunta, significa que si yo estoy en eso de isquemia, en un momento de isquemia, que es cuando no tengo oxígeno, mi cuerpo está sin oxígeno, ¿funcionaría o no funcionaría la cadena transportadora de electrones? Si yo necesito oxígeno. Porque el oxígeno es el último aceptor de electrones, ¿ok? Los electrones no se van a quedar ahí volando, no. El oxígeno, ¿ok? Va a aceptar estos electrones, va a juntar protones y va a botar agua, H2O, al final. ¿Ok? Entonces, si yo no tuviera oxígeno, si yo estuviera en un periodo de isquemia, en donde no tengo oxígeno en mi organismo, ¿la cadena transportadora de electrones funcionaría o no? Una pregunta para ustedes. ¿No? No, exacto, no puede funcionar. Muy bien, Itala. No puede funcionar porque el final el oxígeno, o sea, si no hay oxígeno, no hay aceptor de electrones, entonces la cadena transportadora de electrones simplemente no funciona. ¿Ok? Más o menos, esa es una pregunta que puede que les venga. De hecho, les va a venir. Ya. Ahora, proceso final. En el primer complejo, el complejo 1, también llamado NADH deshidrogenasa, no se aprendan los nombres, ¿para qué les digo? Mejor eso no. Simplemente el complejo 1 va a bombear 4 protones, el complejo 3 bombea otros 4 y el complejo 4 bombea solo 2. ¿Ok? Vamos a usar un poquito de las matemáticas. Ya. Si yo veo que NADH entra en el complejo 1, bombea 4 protones, bombea otros 4 protones, bombea y termina bombeando otros 2 más. Significa que con el NADH gracias al NADH voy a bombear al final 8 protones. Ya, 8 protones. Y con ese, ¿cómo se llama el otro? FATH2, voy a bombear. Empecé aquí en el complejo 2. Acuérdense que FATH2 empieza en el complejo 2. Entonces simplemente tengo 4 protones y 2 protones. Acá bombeé 6 protones. Ok, ahora yo les dije algo. Estos protones en un intento de, pues acá como nos hemos llenado de protones, hay más protones en el espacio intermembrana, hay más en el espacio intermembrana que en la matriz mitocondrial, nuestro cuerpo, por buscar un equilibrio, va a botar con fuerza esos protones de arriba y los va a mandar abajo. Y esto lo va a hacer aquí, en el ATP sintasa. ¿Y cómo es sintasa? Porque o sea, va a ser como, bueno, no necesito explicarles la estructura del ATP sintasa, pero sí les puedo decir que estos protones en una desesperación por pasar abajo de la matriz mitocondrial va a hacer que este ATP sintasa fabrique ATP. ¿Ok? Fabrique ATP. Ya.
Ahora, este ATP sintasa, ¿cómo trabaja? Trabaja con 4 protones. ¿Ok? Con 4 protones. ATP sintasa ya. 4 protones utiliza para que este bote una molécula de ATP. Si yo en NADH, ok, si yo en NADH, 4 más 4, no chicos, no me han dicho el que estoy jalada en matemáticas. Acá son 10 protones, ¿verdad? 4 más 4, 8 más 2, 10. Jale, ya. Ya ahora sí, tengo 4 protones. Mi ATP sinterasa trabaja con 4 protones. Ahora, si yo con 4 protones yo puedo fabricar un ATP, ¿cuántos ATP fabrico con NADH o cuántos ATP fabrico con FADH2? ¿Me entienden? Me reí. Ya, a ver, otra vez les voy a ver, pues creo que se me perdieron. Miren, si yo tengo muchos protones arriba y obviamente por buscar equilibrio voy a tener que pasar algunos de los protones arriba a abajo, los voy a pasar con fuerza. ¿Por dónde los voy a pasar? Por el ATP sintasa, para que en ese traslado de los protones de arriba a protones abajo fabrique ATP, por ATP sintasa, claro. Ahora, este ATP sintasa, ¿cómo fabrica ATP? Fabrica cada 4 protones. Al pasar 4 protones, fabrica un ATP. Al pasar otros 4 protones, fabrica otro ATP. Y así sucesivamente. Yo les dije que NADH va a ser aceptado desde el complejo número 1. Acá está. ¿Ok? Sin embargo, FADH2 va a ser aceptado a partir del complejo número 2. Por eso dije que con NADH voy a bombear ¿cuántos protones? 4 acá, 4 acá y 2 acá. Al final bombeé 10 protones gracias a NADH. Sin embargo, con FADH2 yo podría bombear desde el complejo 3 4 protones, 2 protones en el complejo 4, al final bombeo 6. Ahora yo les dije que necesito 4 protones para que mi ATP sintasa bombee un ATP solito. Entonces, ¿cuánto ATP puede fabricar el NADH? No, sí, pues, ¿cuánto ATP se fabrica gracias al NADH? Si sé que cada 4 fabrico una molécula de ATP y NADH bombea 10 protones. Dos, ¿2 exacto? 2,5, Exacto, muy bien. Bien, Juan José, 2,5. ¿Y con FADH2 cuánto sería? 1,5. Exacto, 1,5. Pero seguramente, bueno, en el Harper les va a aparecer así exactito, ¿no? 2,5 y 1,5. Sin embargo, si lo buscan, normalmente van a decir que NADH, gracias a NADH se fabrica 3 ATP y gracias a FADH se fabrica 2. Normalmente se redondea, pero exacto, exacto, exacto es así, 2,5 y 1,5 de ATP. Ya, solamente como notito adicional, ya, lo pueden verificar también. Ya, listo. Bien, eso sería todo con cadena de transportar electrones. Una cosita más. Hay em, esta cadena de transportar electrones también tiene inhibidores específicos para cada complejo. El complejo 1 tiene un inhibidor, el complejo 3 y el complejo 4. Estos inhibidores tienen nombres un poquito raros. Se los voy a mencionar nada más, pero no se los voy a preguntar y también les voy a pasar la información para que se lo memoricen, porque eso no hay que entender, solamente memorizar. Que para el complejo 1 su inhibidor es la rotenona. Ya, no se la memoricen. La complejo 3 la antimicina A, y para el complejo 4 es el monóxido de carbono y cianuro. Ya, pero eso, como les digo, no importa. Ahora, esta fosforilación oxidativa tiene estos complejos, entonces está como, digamos, acoplada, es una acoplada. Sin embargo, ¿qué pasa si esta de acá está desacoplada? O sea, que no están en secuencia estos complejos. La energía libre, entonces, ¿cómo se liberaría? ¿Cómo se libera esta energía de ATP? Se libera en forma de calor. Pregunta de seminario. ¿Ok? Mitocondria desacoplada se libera como calor si está desacoplada. Ahora, ¿quién ocasiona esta desacoplación? Bueno, ¿quién ocasiona que esté desacoplada? Pregunta de pretest, la respuesta era 2,4 dinitrofenol. ¿Ok?
Esta de acá era 2,4-dinitrofenol. También es pregunta de parcial. Bueno, ahí me entienden. La cadena de transporte de electrones entonces está compuesta de cuatro complejos que va a aceptar eh, que va a aceptar dos sustancias que hemos formado en la lanzadera, que es el NADH, el FADH2. Este NADH entra en complejo número uno, este FADH2 entra en complejo número 2. Van a bombear protones de la matriz hasta el espacio intermembrana para que genere una gradiente electroquímica para que se tengan que bombear con fuerza otra vez en la matriz, formando o haciendo uso de esta ATP sintasa y forme ATP. Así como me dijo Juan José, gracias a NADH vamos a bombear o vamos a obtener 2,5 moles de ATP, gracias a FADH2 1,5 de ATP, sabiendo que esta ATP sintasa utiliza 4 protones para fabricar una mol de ATP. Ya, ahora si esta cadena de transporte de electrones está perfectamente acoplada, se desacopla, ¿ok? La energía libre se va a liberar como calor, ¿ya? Como calor. Es por ello que normalmente para las personas para bajar de peso utilizan o toman algún medicamento con estos desacopladores de la cadena transportadora de electrones o la fosforilación oxidativa, ¿ya? Para liberarlo como calor, así como sudar, algo así. Y bueno, el compuesto es el 2,4-dinitrofenol. También hay otros inhibidores, sí, pero este es el más resaltante, ¿ok? Listo, eso es todo con el primerito. Ahora vamos por síntesis de glucógeno. Vamos a irlo más rápido. Bien, ustedes saben que el glucógeno es nuestro almacén de glucosa. Cuando yo les dije que cuando recién estábamos comiendo, nosotros cuando recién comíamos, la glucosa la teníamos elevada en sangre y salía la insulina para nivelar estos niveles de glucosa en sangre. Sin embargo, cuando pasábamos mucho tiempo sin comer, en ayuno, se liberaba la otra, la hormona contrapuesta, entre comillas, que es el glucagón, para que este almacén de glucosa en glucógeno, se rompiera las moléculas y obtuviéramos glucosa y eleváramos nuestra glucosa en sangre, que está bien débil después de estar en ayuno. Bien, entonces, a ver, vamos a ver. Entonces tenemos la síntesis de glucógeno. No sé si llegaron a averiguar. No les voy a hacer muchas preguntas ahora. Me los voy a dejar que me escuchen más para ver si al final, ¿cómo les va? Ya. La síntesis de glucógeno. Nosotros cuando recién comemos tenemos la glucosa alta, tenemos alta glucosa en sangre. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a formar glucógeno. Vamos a formar nuestro almacén de glucógeno que luego lo vamos a utilizar cuando lo tengamos bajita. Esta es la síntesis de glucógeno. Hay dos opciones, ¿no? En la fase post-absortiva o la fase postprandial, que es una preguntita que les dije que le voy a dejar como tarea que me averiguaran cuánto demora cada fase. Post-absortiva y postprandial. Y cuál es primero o cuál es después. No sé si lo han averiguado, pero si no, les voy a preguntar luego, así que pueden ir averiguándolo mientras. Pero lo que sí quiero que me escuchen es la síntesis de glucógeno. Sí les van a preguntar ahora sí con las enzimas exactas, con los compuestos exactos, pero esta es una vía un poquito más corta, así que no hay tanto problema. Nosotros formamos glucógeno desde la glucosa. No tenemos mucha glucosa en sangre, vamos a formar este almacén. Entonces todo empieza aquí. Aquí, la glucosa. La enzima que vamos a utilizar difiere dependiendo del tejido en el que estamos. Exoquinasa en el músculo, glucoquinasa en el hígado. Pasamos a glucosa 6-fosfato. Acá vamos a ver una fosfoglucomutasa, glucosa 1-fosfato. Acá una UDP glucosa pirofosforilasa, UDP glucosa. Y esto de aquí, de UDP glucosa, vamos a ver que por una glucógeno sintasa se va a unir al glucógeno predeterminado llamado glucogenina. ¿Ok? La glucogenina es como una preglucógeno. Ya. Se va a unir y si antes teníamos glucógeno N, no, ese no. Si antes teníamos acá, se une con glucógeno. Si antes teníamos glucógeno N, con la glucógeno sintasa más el UDP glucosa, este UDP se va a ir. Y va a quedar glucógeno N más una glucosa más. Entonces al final queda glucógeno N más 1.
Glucógeno N es la cantidad de glucosas que hay. N es la cantidad de glucosas que tiene esta cadena de glucógeno. Pero con la glucógeno sintasa, la enzima glucógeno sintasa, la UDP glucosa y el glucógeno, este UDP glucosa le va a ceder su glucosa literalmente. El UDP se va, se libera. Acá se libera el UDP. Y esta glucosa se va a hacer el glucógeno N. Si el glucógeno ya tenía N cantidad de glucosas más una glucosa más, tendría glucógeno N más 1 cantidades de glucosa. ¿Sí? Por eso sí tienen que especificarlo al doctor, ¿ok? Al doctor con el que les toque seminario. Ya sea el doctor Henry Guija, Emilio Guija, o no estoy segura. Lorena, capaz la doctora Lorena, no sé si cambiarán de doctores esta vez. Pero bueno, ahí lo verán. Así que tienen que ser muy específicos con el proceso. Aquí sí, por favor, memorícense las enzimas porque sí las preguntan exactas. Ya. Ahora, la glucogenina, gracias a la tirosina, va a permitir que se una la UDP glucosa y al final formen el glucógeno N+1, pongamos. Ok, la glucogenina es como un previo. Ok, y la tirosina es el que permite la unión. Ahora, el glucógeno puede tener extremos no reductores. ¿A qué me refiero con extremos no reductores? Es decir, que en esos extremos no se agregan más glucosas. ¿Ok? Sin embargo, tenemos dos posibilidades, o que la cadena de glucógeno se alargue más, o que la cadena de glucógeno, al ser tan larga, se ramifique, o sea, de una cadena lineal tenga como ramificaciones. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos alargar la cadena de glucógeno lineal, la vamos a alargar, la vamos a alargar, ¿ok? La vamos a alargar en el enlace alfa 1,4 glucosidasa o simplemente alfa 1,4. ¿Ya? Pero si por el contrario nosotros ya tenemos la cadena demasiado larga y lo que queremos hacer es cortar ese extremo y ramificarlo, o sea, ponerlo así, se da en la zona, en el enlace alfa 1,6, ¿ya? Y este alfa 1,4 lo voy a poner acá en la cadena. Oye, chispas. Ok, esto también fue pregunta de pretexto. Todo está desde el inicio. Nada rebuscado. Ya. Entonces, para alargar la cadena en los extremos, o perdón, alargando por los enlaces alfa 1,4. Sin embargo, si nosotros queremos ramificar en los enlaces alfa 1,6, ya. Ahora, esta ramificación, ¿cómo se da? ¿Por arte de magia? No, por una enzima que lo ramifica y que primero, ay, perdón, y que primero va a cortar la línea, ya, va a cortar, va a ramificar, va. Esto gracias a una fosforilasa. También pregunta. Examen, ya, fosforilasa A. Esta fosforilasa va a cortar la cadena, pero no la está moviendo, simplemente la corta. Ya. Ahora, luego el sobrante, bueno, lo que queda, se va a transferir gracias a una enzima que tiene un nombre súper difícil. Ya, la vamos a mover de aquí a acá. A ver, ya. Esta cadenita la va a mover acá, apunte, en este extremo, gracias a la enzima transferasa. La transfiere por la enzima transferasa. ¿Ya? Listo. Ahora, em, entonces más o menos es así, ¿ok? La síntesis de glucógeno es todo este proceso. La síntesis de glucógeno es el almacén gracias a el aumento de varias monedas de glucosa. Cuando, por ejemplo, mayormente esto sucede en la fase postprandial, que es la de las primeras horas. Ahora se les voy a preguntar, glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato, UDP glucosa. Este UDP glucosa se va a unir con glucógeno N glucosas. Y este UDP glucosa va a ceder su glucosa, el UDP se libera y este glucógeno N-glucosa se va a formar glucógeno N+1 glucosas gracias a la enzima glucógeno sintasa. Ahora, la glucogenina es como una previa, no es como un glucógeno así, una previa, que tiene una tirosina que permite esta unión con la UDP glucosa para poder formar el glucógeno. Bueno, alargar la cadena de glucógeno por los extremos o por los enlaces alfa 1,4. Sin embargo, si la cadena ya está demasiado larga, gracias a una fosforilasa A, se va a cortar, ¿ok? Se va a cortar y por la transferasa se va a agregar en la cadena lineal, ¿ya? La cadena lineal se alarga por los enlaces alfa 1,4, pero si queremos hacer una ramificación, se da por los enlaces alfa 1,6, ¿ya? Creo que estuvo bien, sencillo, no tan complicado, ya.
Parece que estamos yendo lo más rápido posible. Ya. Ah, bien, listo. Ahora vamos a hablar de glucogenólisis, ¿ok? De glucogenólisis. Aquí, listo. Glucogenólisis, bueno, como su nombre lo dice, si antes hablamos de la síntesis de glucógeno, ahora vamos a ver de la degradación de glucógeno, ¿ok? Y esto mayormente se da por una glucógeno fosforilasa. Ya, empecemos ahí. Glucógeno fosforilasa. Ya, y no quiero que se confundan porque también vamos a ver la gluconeogénesis. Antes vimos la síntesis de glucógeno, pero también vamos a ver la síntesis perdón, la gluconeogénesis, que es glucógeno, literalmente formar glucógeno, pero no de compuestos derivados de los carbohidratos, o sea, no de glucosa, por ejemplo, sino de otros que no tengan nada que ver con ello. Ya, entonces, por eso vamos a ver, primero vamos a ver la glucogenólisis, ¿ya? O sea, cuáles, por ejemplo, cuáles podrían ser las dos hormonas que nos llaman a que hagamos la degradación de glucógeno? Pues fácil, ¿no, chicos? Si yo les dije que la insulina era una hormona que salía cuando teníamos mucho glucosa, o sea que estábamos sintetizando glucógeno. Si yo estoy haciendo glucogenólisis, o sea, lo contrario, degradar glucógeno, lo que no habría es insulina, ¿verdad? Lo que habría es su contraparte, que es el glucagón, que el glucagón es una de las enzimas que entonces va a inducir la glucogenólisis. Chicos. Pero cabe mencionar que el glucagón tiene una función única y exclusiva en el hígado. Sin embargo, en el músculo también podemos encontrar la adrenalina o, bueno, la epinefrina. También llama epinefrina, tienen los dos nombres. Así que no se confundan si lo ven. Ya, ya. El proceso puede ser diferente en cada uno. Por ejemplo, en el hígado, vamos a empezar con el hígado, que me parece bien. La clase pasada yo les mencioné una enzima que estaba únicamente en el hígado, que es la glucosa 6-fosfatasa. Esta glucosa 6-fosfatasa sí la encontramos en el hígado. Ya. Sin embargo, no, tranquilo. Ya, espérense. Sin embargo, la que no vamos a encontrar en el hígado, en el músculo, es la glucógeno 6-fosfatasa. En un lado hay y en el otro no. En el músculo no hay glucosa 6-fosfatasa. Lo voy a tachar desde aquí ya. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer la degradación de glucógeno? Nosotros tenemos glucógeno y mayormente el glucógeno se libera como glucosa 1-fosfato y luego como glucosa 6-fosfato. Desde glucosa 6-fosfato cada uno va a tomar su camino dependiendo del tejido en el que esté. Si yo les digo que en el hígado tenemos la glucosa 6-fosfatasa y tenemos glucosa 6-fosfato ya, lo que voy a hacer con la glucosa 6-fosfatasa, como su nombre lo dice, fosfatasa, la voy a literalmente desfosforilar, o sea, de la glucosa 6-fosfato le quito el fosfato y me queda simplemente glucosa. Es por eso que gracias a la glucosa 6-fosfatasa, en el hígado, esta glucosa a secas que me va a quedar de la glucogenólisis va a ir directamente a la sangre para mantener la glicemia. Es decir, que su caminito, los pasos que tiene que seguir es simplemente desfosforilar y quedarse como glucosa sanguínea. O sea, glucosa que se va a ir directo a mantener el nivel de glicemia. Nada más, en el hígado. Ya, no lo vayan a confundir con en el músculo. Ahorita les voy a preguntar eso aquí. En el hígado, de frente se va a glucosa sanguínea para mantener la glicemia. Pero en el músculo, yo no tengo esta enzima que les he dicho que tengo en el hígado, que es la glucosa 6-fosfatasa. Entonces, no simplemente puede ir a liberarse como glucosa en sangre. Acá, esta glucosa no puede ir a mantener la glicemia. No mantiene la glicemia, no tiene nada que ver con la glicemia. Ya, ya. Por el contrario, va a tener que desde glucosa 6-fosfato lo que sí puede hacer es partir por vía glucolítica hasta piruvato y bla bla, hasta lactato. O sea que acá va a seguir la vía glucolítica hasta lo que ya saben. En el músculo que se formaba lactato. ¿En dónde más se formaba lactato? Pregunta, chicos. La clase pasada les mencioné. Habían tres órganos. Creo que, no me acuerdo quién fue la que me lo dijo. No sé si fue Ítala o fue Laura, una de las que me dijo dónde eran tres lugares que me daban lactato al hígado. El hígado recibía lactato, ¿verdad? Pero habían tres órganos que te daban ese lactato al hígado.
¿Cuáles eran esos tres? Además del músculo que ya les acabo de decir, ¿no? El músculo, los eritrocitos y la médula, ¿no? ¿Dónde? ¿Cuál dijiste? Los eritrocitos, la médula. Ya. ¿Te acuerdas el otro? Era la médula, no sé si Sí, muy bien, Itala. Muy bien. Estás re atenta. Me alegra mucho. Bien. Los eritrocitos y la médula renal. Bien. Entonces, esos tres. El músculo, los eritrocitos y la médula renal. Esos tres dan lactato al hígado. Bueno, siguiendo la vía glucolítica, ¿no? Entonces ya está fundamentado, ¿no? En el hígado se va a formar la glucosa que va directa a la sangre porque tiene esta enzima. Pero en el músculo no tengo la enzima, así que de glucosa 6-fosfato sí puedo seguir la vía glucolítica hasta liberarme lo que me gusta, que es el lactato, ¿no? Dependiendo, pues, ¿no? Si estoy en anaerobiosis también puedo formar CO2, dióxido de carbono o H2O. Pero quiero que se queden con lo del lactato, que es lo más importante para mí. Aquí. Listo. Ahora vamos a ver la regulación como tal de todo este proceso, que se ve súper rayado, pero yo sé que sí se entiende, porque lo hemos visto ya, las vías de señalización de AMP cíclico, que me lo dijo Rodrigo, me acuerdo. Em, Teníamos esta regulación. Vamos a empezar la regulación con el hígado, ¿ok? Porque en el hígado es el glucagón definitivamente una de sus hormonas estimuladores de esta glucogenólisis. El glucagón va a tener su interacción con el receptor, que era la proteína G, ¿sí? En el caso en el que cuando tú me lo explicaste, Rodrigo, estábamos hablando de adrenalina, pero claro, es lo mismo, en los mismos pasos, simplemente que el receptor, que está cambiando el efector, que no es parte de la vía de señalización, acuérdense. Aquí. Entonces, el glucagón se acerca con el receptor, que es la proteína G. Este va a estimular la adenilciclasa. Esta adenilciclasa, bueno, también está, bueno, ahí me estoy saltando algunos pasos, ¿no? Pero ya no importa. Estimulaba la adenilciclasa que tenía esa potestad de estimular o convertir el ATP a AMP cíclico. Entonces ya me estimulé mi adenilciclasa. Ahora tengo un aumento de AMP cíclico. El AMP cíclico ha aumentado. Bien, este AMP cíclico yo les dije que hacía algo. Este, eh, Activaba la proteína quinasa. La proteína quinasa A, que es un tetrámero, lo volvía en proteína quinasa A activo, que son como dos dímeros. Ok, no importa eso. Simplemente que activa la proteína quinasa A. Ahora, esta proteína quinasa A va a permitir. ¿Dónde está la proteína quinasa acá? Ok, esta es la proteína quinasa activa. Va a hacer que la fosforilasa quinasa de inactiva se pase a activa. Lamentablemente estos nombres sí van a tener que aprendérselos aquí. De fosforilasa quinasa inactiva va a estar activa. Esta activa va a permitir que la glucógeno fosforilasa beta, que es la inactiva, se active con la glucógeno fosforilasa A, que justamente yo les dije que era la enzima, esta enzima de la glucogenólisis. La glucógeno fosforilasa ya activada puede hacer eso, degradar el glucógeno a glucosa 1-fosfato, luego glucosa 6-fosfato. En el hígado, gracias a la glucosa 6-fosfatasa, se va a glucosa sanguínea. Ya, entonces a ver, vamos a explicarlo en pocas palabras. Sé que se ve rayado porque tiene unos nombres rayadísimos. No debe ser tan mal, no les voy a preguntar cosas tan pesadas. Glucagón en el hígado significa que tenemos poquita glucosa en sangre. Entonces yo necesito degradar mi almacén de glucosa que está en glucógeno. Estimulo mi proteína G estimula la adenilciclasa que tiene la función de convertir ATP a AMP cíclico. Este aumento de AMP cíclico en el hígado va a decir, no, tenemos poquita glucosa en sangre, vamos a degradar este glucógeno. ¿Cómo hacemos? Este AMP cíclico va a activar la proteína quinasa A de inactiva a activa. Ya, activé mi proteína quinasa A. Esta proteína quinasa A va a activar otra enzima, que es la fosforilasa quinasa, o la fosforilasa quinasa. Esta fosforilasa quinasa se va a activar, ¿ya? Ya. Ahora la fosforilasa quinasa activa va a activar otra enzima, que es la glucógeno fosforilasa B, que se va a volver A, porque ahora está activa. Esta glucógeno fosforilasa, como su nombre le dice, fosforilasa, va a degradar el glucógeno en glucógeno 1-fosfato, luego glucosa 6-fosfato, y de acá glucosa 6-fosfato, como en el músculo sí tengo mi enzima glucosa 6-fosfatasa, de frente pasa
como glucosa en sangre para mantener la glicemia, para niveles de glicemia, ya, para mantener los niveles de glicemia. Ahora, otra cosita más. Esta función del AMP cíclico, digamos que es tiene una, o sea, esta proteína quinasa que está activada tiene una respuesta simultánea contraria. Si yo sé que esta proteína quinasa va a favorecer que se degrade el glucógeno por la que se degrade el glucógeno, al mismo tiempo vaya a favorecer algo, que se inhiba la formación de glucógeno, porque son dos sucesos o dos procesos contrapuestos, ¿ok? Mientras yo degrado glucógeno, no puedo formarlo. Mientras yo formo glucógeno, no puedo degradarlo. No se pueden dar los dos procesos al mismo tiempo. Entonces, yo ahorita estoy degradando el glucógeno, entonces al mismo tiempo mi glucógeno sintasa, como su nombre lo dice, sintasa, sintetiza glucógeno, lo tengo que detener, lo tengo que inhibir. Y eso se logra gracias literalmente a lo mismo, a la proteína fosfatasa. Esta proteína fosfatasa va a desactivar la glucógeno fosforilasa. ¿Ya? Eh, No, perdón. Bueno, o sea, sí, pero después. Como les digo, la proteína quinasa que está favoreciendo la glucogenólisis va al contrario, inhibir o desactivar la glucógenosintasa activa a inactiva. ¿Cómo? La va a fosforilar, literalmente le va a agregar un fosfato. Esto va a hacer que esta glucógenosintasa se inactive. Mientras degrado, no sintetizo. Ahora, ¿qué pasaría si lo que quiero ahorita es sintetizar? Si yo quiero sintetizar, voy a utilizar otra enzima, que es la proteína fosfatasa. Voy a cambiar de resaltador. La proteína fosfatasa va a desactivar la glucógeno fosforilasa, que ¿qué hacía? Degradaba, o sea, hacía la glucogenólisis, degradaba glucógeno. Entonces, si yo ya no estoy degradando glucógeno, lo que estoy haciendo es sintetizarlo. Entonces, esta proteína fosfatasa va a inactivar todas las enzimas que utilizaba para formar la glucógeno, para degradar la glucogenólisis, para degradar el glucógeno en glucogenólisis. La proteína fosfatasa la inactiva, la glucógeno fosforilasa, además inactiva la fosforilasa quinasa, pero sí activa la glucógeno sintasa. ¿Para qué? Para que forme glucógeno. ¿De dónde? De lo que yo les dije, la glucógeno sintasa, justamente el PPT anterior. UDP glucosa más glucógeno N, con la glucógeno sintasa, forma glucógeno N+1. O sea, no una glucosa más. ¿Sí me entendieron? Me rayé, me mareé, los mareé. Espero que sí se me haya entendido bien. Ya, listo. Ahora lo mismo va a pasar, pero en el músculo, pero con otra enzima, otra hormona, perdón, que es la epinefrina, que ahí sí es lo que me explicó Rodrigo literalmente. Con la adrenalina estimulada la proteína G, estimulada la adenosiclasa, lo mismo ATP convierte en MP cíclico y el mismo proceso, literalmente es igual. Activa la proteína quinasa A, esta activa la fosforilasa quinasa, esta fosforilasa quinasa activa la glucógeno fosforilasa para degradar glucógeno. En glucógeno 1 fosfato, en glucosa 1 fosfato, en glucosa 6 fosfato, pero como no tengo, como en el hígado, aquí en el hígado, perdón, en el músculo, como no tengo la glucosa 6-fosfatasa, no la tengo. Esta glucosa 6-fosfato no la puedo degradar como glucosa así nomás, sino que va a pasar toda mi vía glucolítica y así como dijo Itala, lo voy a terminar hasta lactato. Hasta lactato. Ujú. Sin embargo, eh, el proceso opuesto, que es por la proteína fosfatasa, va a desactivar todas estas enzimas que permitían la degradación, pero por el contrario activa la sintasa, la glucógeno sintasa, para sintetizarlo. Son sucesos opuestos. Mientras uno se forma, el otro no se puede degradar. Exacto. Ahora, hay una adicional con el hígado. Ya. Hay una adicional con el hígado. En el hígado también, yo les dije, había otra vía de señalización que no sé si la recuerdan, porque les dije que prácticamente no la veíamos. Y es verdad, casi no la vemos solamente en esta situación, que es la de calcio con fosfolipasa C.
Es prácticamente lo mismo, ya. La adrenalina con su receptor, complejo adrenalina receptor, va a estimular la fosfolipasa C, que permite el que se convierta el fosfatidil inositol 4,5 bifosfato a este diacilglicerol y inositol trifosfato. Trifosfato, ok. Ahora, esto va a hacer que se libere el calcio, ya, del retículo endoplasmático al citoplasma. Y este calcio se va a unir con, yo les dije que había una que siempre tenía mucha afinidad con el calcio. El calcio tiene mucha afinidad con, no, creo que no aparece ahí, pero es con la calmodulina. Eso puede que les pregunten, pero no estoy segura si les preguntarán. Ya. Y esto permitía que se activara la fosforilasa B, que está acá, BAA. O sea, activaba. Este calcio permite, ¿qué cosa? La degradación del glucógeno. Lo mismo que sucede acá en el hígado con el glucagón, lo mismo puede pasar en el hígado con la adrenalina, pero en este otro vía de señalización, gracias a la fosfolipasa C y a la liberación de calcio. ¿Ya? O sea que hay dos procesos, pero prácticamente hacen lo mismo. ¿Ya? Ok, está fuerte. Eh, ok, acá coloqué lo mismo porque, bueno, es prácticamente lo mismo, simplemente que sucede el caso contrario, es en la síntesis de glucosa. Ok, hoy utilizábamos otra hormona que era la proteína fosfatasa para permitir esta formación de glucógeno. Ahí obviamente la formación de glucógeno no se da por el aumento de AMP cíclico, sino por lo contrario, por su disminución. Cuando vean aumento de AMP cíclico, ¿qué se da? La glucogenólisis, la degradación de glucógeno. Pero si decimos que el AMP cíclico está bajito, se está dando lo contrario. Es la síntesis de glucógeno, ¿ya? Simplemente por contrapuesto. Vamos a ver este es el más importante, ¿ok? Las glucoproteínas. Los proteoglucanos también, pero no mucho. Los proteoglucanos es algo que lo vimos también, creo que lo vimos en la vía de los ácidos urónicos, creo, que era el ácido hialurónico, el heparina, el condroitin 4 sulfato o condroitin 6 sulfato, el heparan sulfato. Estos de acá los vamos a encontrar en estos órganos que les he colocado, ¿ya? Estos son secretados también por las células, pero son sintetizados, ¿ok? Son sintetizados por el retículo endoplasmático y por el aparato de Golgi. No son tan importantes de memorizar, pero quizá las glucoproteínas un poquito más, ¿ya? Como su nombre lo dice, proteínas con glúcidos, ligados a glúcidos. Estos también son secretados por las células. A veces los encontramos, por ejemplo, en las membranas celulares, ¿no? Bueno, si ven, son como rayitos en las membranas. Estos también son más importantes porque estos tienen unas funciones, tienen un papel tanto como enzimas, como con hormonas, como con membranas, que es el que les digo, el de sistema inmune y las de transporte. No sé si es necesario que se lo aprendan, el doctor solamente los mencionó, así que yo también estoy haciendo lo mismo, solamente se los menciono, pero sí mencioné que las glucoproteínas eran más importantes de recordar que los proteoglucanos. Entonces, entre los dos, quizá yo les recomendaría que den más peso a estos segundos, ¿ya? Ahí ya se los mando para que lo chequen, para que lo revisen. Listo. Ahora vamos a ver lo que es la gluconeogénesis, pero antes de eso quiero ver si les puedo hacer algunas preguntas antes. Ya. A ver, me dan un toquecito, por favor. Ya, chicos. Ya terminamos con gluconeogénesis. Ya lo demás es más de deducción, creo. Entonces, a ver, gluconeogénesis, ya. Bien. En la gluconeogénesis bueno, el doctor menciona, no, a ver, otra vez, la gluconeogénesis se realiza, pregunta de pretest, principalmente en el hígado.
¿ok? Por eso lo he puesto con coronita, principalmente en el hígado. Sin embargo, según el Harper, también se puede realizar en el riñón, hasta en un 40%, y aún se está investigando con el intestino, pero sí se considera que también se realiza en el intestino, al menos en esos tres órganos, ¿ok? Hígado, riñones e intestino, pero si les preguntan principalmente, siempre va a ser hígado, ¿ok? Bien. Estos son a partir de compuestos que no son carbohidratos, por eso estamos hablando de gluconeogénesis. Neo porque son de nuevo, desde cero, ¿ok? Así como habíamos visto en genética, de nuevo lo mismo acá en gluconeogénesis, ¿ok? ¿Cuáles son estos compuestos o estos precursores? Serían tres: el glicerol, el lactato y los aminoácidos. Pregunta de parcial: ¿cuál es el principal aminoácido gluconeogénico? Gluconeogénico, alanina. ¿Ya? El principal aminoácido gluconeogénico es la alanina. ¿Listo? Ok, entonces acá tenemos tres: el glicerol, el lactato y el aminoácido. El glicerol capaz no me van a entender mucho porque el glicerol lo vamos a ver más en lípidos, que es a partir de la próxima clase el viernes. Pero del lactato y aminoácido sí me tienen que entender bien porque eso ya lo hemos visto bastante. Bien, vamos a empezar o vamos a partir desde aquí, desde el piruvato, desde aquí. Si se pierden, me avisan, ¿ok? Ah, y claro, así como yo les dije de gluconeogénesis, cuando estamos haciendo gluconeogénesis, las enzimas de la vía glucolítica están bajitas en función, ¿ok? ¿Cuáles eran las enzimas de la vía glucolítica? La fosfofructoquinasa 1, que no es lo mismo que fructoquinasa. Espérame acá. Ya, la fosfofructoquinasa 1, la hexoquinasa y la piruvaquinasa. Ya, esas serían las enzimas reguladoras de la vía glucolítica. Ya, entonces vamos a empezar con el piruvato. Bien. En la gluconeogénesis, otra cosa más que les quería mencionar, vamos a ver cuatro enzimas importantes que se las voy a escribir por WhatsApp ahora, pero para no reírlos mucho, ya, lo vamos a ver durante la explicación, pero tampoco voy a esperar que se lo memorice. Ya. El tejido adiposo. ¿El glicerol de dónde aparece? ¿El glicerol de dónde viene para la gluconeogénesis? El glicerol viene del tejido adiposo y el lactato y los aminoácidos vienen del músculo. Ahora, ¿cómo es así que viene del glicerol del tejido adiposo? Muy escueta la explicación porque no es algo que lo han visto todavía. Cuando nosotros comemos grasas o, bueno, sí, pues, sí, lípidos, grasas, em, tenemos algunos transportadores, no voy a decir los nombres, algunos transportadores que van a llevar estos triglicéridos a nuestro estómago bueno, para que pasen por su proceso ya de degradación. Ya. Ahora, estos triglicéridos son, como su nombre lo dice, triglicéridos es un glicerol con ácidos grasos, tres ácidos grasos. Glicerol y tres ácidos grasos. Ahora, este glicerol en el tejido adiposo no puede desaparecer porque no tenemos una enzima que permite que el glicerol se degrade. Así que este glicerol es el que va a llegar para hacer esta gluconeogénesis, al menos en la parte postprandial, ¿ok? Al menos en la parte postprandial, en donde recién estamos comiendo, en la fase postprandial recién estamos comiendo. Como recién estamos comiendo, todavía tenemos el ingreso de los triglicéridos que estamos comiendo en las grasas. Sin embargo, cuando nosotros ya pasamos mucho tiempo sin comer, este glicerol, después de mucho tiempo sin comer, este glicerol que tenemos ahí, ¿de dónde viene? Si no es de la comida que recién estamos consumiendo. Ya. Em, Ese es otro planteo de lípidos, pero bueno, más que todo, simplemente quiero que vean eso. Del glicerol mayormente viene de las comidas, de las grasas que tienen el proceso en el tejido adiposo. En el tejido adiposo no pasa nada con el glicerol, se queda igualito porque no tenemos una enzima que permita eso en el tejido adiposo. En cambio, en el hígado sí, pero en el tejido adiposo no. Entonces el glicerol lo tenemos tal cual. El lactato ya sabemos y los aminoácidos sí vienen desde el tejido muscular. Sí, como Itala mencionó, el músculo nos da lactato al igual que los eritrocitos y al igual que la médula renal. Listo. Ahora sí.
Piruvato. Nosotros empezamos todo desde el piruvato, ¿ok? Voy a empezar desde, bueno, voy a empezar desde la ruta más fácil, el glicerol. El glicerol, ¿cómo puede ser para formar glucógeno? Si se acuerdan de la vía glucolítica, en la vía glucolítica yo les dije que formábamos dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Ahora, este dihidroxiacetona fosfato podía formar glicerol, sin embargo, este glicerol ya no era parte de la vía glucolítica. Sin embargo, el glicerol puede formar luego, este, puede llegar, o sea, puede sufrir de reversa hasta dihidroxiacetona fosfato, seguir la vía glucolítica en reversa hasta llegar a la glucosa. De esta manera, el glicerol puede formar gluconeogénesis. Se puede darse de la gluconeogénesis, puede formar glicerol a glucosa en vía reversa, formando dihidroxiacetona fosfato y luego el mismo proceso hasta la vía glucolítica. En ese caso, el glicerol 3-fosfato tiene una vía, o el glicerol tiene una vía un poquito más rápida. Sin embargo, nosotros vamos a darle un poquito más de peso al lactato y a los aminoácidos en general, específicamente a la alanina, que es el principal aminoácido o precursor gluconeogénico. Ya. Bien, vamos a empezar con mm, el- vamos a empezar desde el piruvato. Aquí. El piruvato yo les dije que dentro de la mitocondria formaba un compuesto, que es el oxalacetato. ¿Ok? Esto se da por una enzima, la piruvato carboxilasa. No se lo aprendan ahorita todavía, pero esta es una enzima reguladora de la gluconeogénesis. ¿Ok? El oxalacetato. La clase pasada creo que les mencioné que había una enzima que no podía salir de la mitocondria por sí sola. Creo que les mencioné que era la acetil-CoA. Me retracto, me confundí con los nombres y en realidad la respuesta es el oxalacetato. Este oxalacetato jamás va a salir de la mitocondria por sí sola, sino que sale como citrato, pero ya eso después se los menciono más. El oxalacetato dentro de la mitocondria, como les mencioné, no puede formar no puede salir solita. Por otro lado, también vamos a ver ácidos grasos acá. ¿Ok? Estos ácidos grasos también van a ingresar y van a formar acetil-CoA. El piruvato también tiene una enzima que forma acetil-CoA. Sin embargo, esta formación va a ser muy mínima, muy poquita, porque hay inhibidores como el ATP, inhibidores como el mismo acetil-CoA poquito que hay para seguir formando más acetil-CoA. Entonces, todos estos de aquí van a inhibir la formación de acetil-CoA. Entonces, el piruvato más que todo va a formar este oxalacetato. Ahora, em, ¿qué otra cosa más? El oxalacetato, para salir de la mitocondria, como les dije, no puede salir por sí sola, así que va a formar malato para que pueda salir. Sin embargo, también, y acá no está mencionado, pero sí les menciono yo, también puede salir como aspartato. Puede salir como malato o puede salir como aspartato. Ya. En este caso sale como malato o aspartato. En el caso de que sale como malato, hace su proceso, ¿no? Malato deshidrogenasa, forma otra vez el oxalacetato. En el caso de aspartato, sale como aspartato, hace transaminación y se forma el oxalacetato. O sea que el oxalacetato va a salir de la mitocondria como malato o como aspartato. Hacen malato deshidrogenasa, aspartato, transaminación, forman oxalacetato. Este oxalacetato, voy a subir, este oxalacetato luego va a formar el fosfoenol piruvato. Ya, esta de acá, vía glucolítica, no sé si se acuerdan, fosfoenol piruvato para formar, va a llegar a formar piruvato solo. Fosfoenol piruvato puede formar de fosfoenol piruvato piruvato. Literalmente la vía glucolítica va así. El último paso de la vía glucolítica es esto, de fosfoenol piruvato a piruvato, siempre. Sin embargo, si yo vuelvo a regresar a piruvato, estaría haciendo un ciclo, un ciclo que da vueltas en sí mismo. Literalmente formaría piruvato, luego oxalacetato, sale el oxalacetato como malato aspartato para volver a formar oxalacetato fuera de la mitocondria y volver a formar fosfenol piruvato para volver a dar piruvato, estaría dando vueltas en el mismo círculo. No tiene sentido. Entonces, ¿cómo hago yo para que esta
piruvato sin quinasa, que es la vía glucolítica, una de las enzimas reguladoras, no vuelva a formar piruvato, sino que por el contrario se vaya hacia arriba en la vía glucolítica. Tengo que inhibir esta piruvato quinasa. Tengo que inhibirla. ¿Ya? Y la voy a inhibir con otros con reguladores como el AMP cíclico, que va a estar abundante, también como la misma alanina, que es el mismo principal precursor gluconeogénico, y demás otros más que van a inhibir esta piruvato quinasa para que este fosfenolpiruvato, en vez de volver a formar piruvato y volver a hacer todo el ciclo, simplemente se vaya hacia arriba, volviendo a formar o haciendo la viceversa, sí, pues la viceversa de la vía glucolítica y forme otra vez glucosa. Ese es en el caso de piruvato lactato, ¿ya? Y en el caso de aminoácidos, ¿ok? Acuérdense que lactato forma piruvato, ¿verdad? Entonces piruvato entra a la mitocondria, forma oxalacetato. Acuérdense que el oxalacetato jamás de los jamases sale de la mitocondria como así, como oxalacetato no. Sale como malato, sale como aspartato, malato deshidrogenasa, forma oxalacetato. Ahora sí fuera. Y el aspartato por transaminación también sale y forma oxalacetato. Este oxalacetato al final va a formar el fosfenolpiruvato. La idea no es que este vuelva a piruvato y vuelva a ser el mismo círculo, obviamente. Voy a inhibir esta piruvato quinasa por glucagón, por alanina. Gracias a que estas dos están inhibidas, gracias a que estas dos inhiben esta piruvato quinasa, no va a ser un ciclo, digamos, entre comillas, inútil, sino que el fosfenolpiruvato va a ir de viceversa, va a ir de reversa en la vía glucolítica para volver a formar glucosa y poder formar de ahí glucosa. ¿Ya? Y de los aminoácidos también puedo formar piruvato. ¿Por qué? ¿Cómo? Alanina por transaminación, alanina por transaminación, chispas, por transaminación forma piruvato. ¿Ya? Y otra vez el mismo proceso que les dije, piruvato, oxalacetato, sale como malatospatato, otra vez, bla, bla, y hace el mismo proceso. ¿Sí? Ese es en la gluconeogénesis, es decir, de compuestos precursores que no tengan nada que ver con los carbohidratos. Son tres, el glicerol, lactato y los aminoácidos en general. Si les preguntan uno en específico, podría ser el piruvato. Solamente como para mostrarles, ya casi acabando, hay aminoácidos que son precursores del ciclo de Krebs. Por ejemplo, precursores del oxalacetato, todos estos compuestos, componentes del ciclo de Krebs, eh, también pueden ser, forman parte, como les digo, de esta vía de gluconeogénesis. Así que no solamente la alanina es uno de los precursores, también hay otros precursores. Sin embargo, la alanina es el principal. Si les preguntan el principal, pues es la alanina. Y bueno, ya acabando, solamente tengo lo de los niveles de glicemia. Muy escueto, la verdad. Este, no sé si lo llegaron a averiguar, pero nosotros tenemos un tiempo de ayuno. La postprandial, ok, la postprandial dura de 0 a 4 horas. Y la postabsortiva dura de 4 a 12 horas. Más allá, ya estamos hablando de ayuno. Ya, más allá ya estamos hablando de ayuno, pero ahorita solamente estoy hablando de estas horas. Bien, em, quiero que, a ver, más o menos aprox a las primeras horas sin comer, el hígado obviamente tiene que mantener la glicemia y esto se da gracias a la glucogenólisis, ¿ok? Las primeras horas es gracias a la glucogenólisis. Glucogenólisis. En eso de las 16 horas, y eso sí, súper de memoria, a las 16 horas, estos dos procesos, la glucogenólisis y la gluconeogénesis, se equilibran, ¿ok? Están en un punto medio. Después de ello, de las 16 horas, la glucogenólisis disminuye y la que corona es la gluconeogénesis. Después de las 16 horas, la gluconeogénesis, pero en las primeras horas de ayuno lo mantiene la glucogenólisis, la glicemia. Las 16 horas es su punto en común, es su parte simultánea, en la que ambos están como niveladas entre comillas.
Ya. Ujú. Ya. Y por otro lado, hablando de de los carbohidratos más o menos a partir de las 12 horas de ayuno, lo que va a aumentar, o sea, lo que va a mantener la energía mayormente, sí, la energía a nuestro cuerpo después de como 12 horas de ayuno, vamos a ver un notorio aumento de grasas, de ácidos grasos o de grasas. ¿Ok? Estas grasas, ¿por qué aumentan? Porque estas grasas van a formar los cuerpos cetónicos o las cetonas. Mayormente las cetonas son las encargadas de mantener nuestro cuerpo con energía después de muchas horas de ayuno. Después de muchas horas de ayuno, no es a las 4 o 12 horas, ni siquiera en la absortiva. Son después de muchas horas ya. O incluso días de ayuno, las grasas y las cetonas son las que van a mantener prácticamente. Los carbohidratos más o menos al octavo día casi desaparecen y las proteínas también se mantienen pero en bajito. ¿Ya? Entonces, lo que literalmente sí desaparece son los carbohidratos, casi se van nulo, y lo que al contrario aumenta son las grasas. Las grasas son lo que van a aumentar con el tiempo en el ayuno. Ya. Y por último, para terminar, vamos a hablar del ciclo de Cori y el ciclo de glucosa-alanina. La verdad es que es exactamente lo mismo. Siempre, estos son los dos ciclos más fáciles, creo. Vamos a ver, podemos empezar en el hígado. ¿Ok? En el hígado tenemos la glucosa. Glucosa, bueno, vía glucolítica, piruvato. Desde glucosa, bueno, ahí está la glucosa. Ya. Desde glucosa, vía glucolítica hasta piruvato. El piruvato, estamos hablando del ciclo de Cori. Ya, ciclo de Cori. Primer ciclo de Cori. De piruvato llega al músculo, piruvato forma lactato y como lactato regresa al hígado. Ay, ¿qué pasa? Ese es el ciclo de Cori. Hígado, piruvato. Viaja como vena porta al músculo, piruvato forma lactato, lactato va al hígado. Así sucesivamente. Ese es el hígado músculo. El ciclo de Cori. Ciclo de Cori. El primer ciclo de Cori. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con el otro, con el ciclo glucosa-alanina? Cuando hablo de ciclo glucosa-alanina, estoy hablando de la alanina como principal. Lo mismo voy a ver, glucosa, piruvato, pero yo les mencioné así, en la gluconeogénesis yo les hablaba mucho de piruvato cuando yo les dije que habían tres precursores, aminoácidos, glicerol y lactato. Pero entonces, ¿para qué mencionar el piruvato? Es que el piruvato, o bueno, el piruvato puede pasar al lactato por la enzima lactato deshidrogenasa. Igual viceversa, lactato piruvato por lactato deshidrogenasa y los aminoácidos, específicamente la alanina, por transaminación, después, por transaminación podía formar el piruvato o viceversa, piruvato-alanina. Entonces, de glucosa, vía glucolítica, piruvato, transaminación, alanina. Alanina viaja, ok, bueno, al revés, en el músculo, ¿no? Glucosa, piruvato, transaminación, alanina. Alanina viaja al músculo, transaminación, piruvato, otra vez. Se repite el proceso. En cambio acá, cuando hablamos de ciclo de Cori, estamos hablando de lactato. Pero cuando estamos hablando de ciclo glucosa-alanina, estamos hablando literalmente del piruvato se transforma a alanina por transaminación. Cuando hablamos de ciclo de Cori, estamos hablando que el piruvato se transforma a lactato por la lactato deshidrogenasa, que es la enzima que hace esa conversión, ¿ok? Lactato deshidrogenasa. Y acá, transaminación. ¿Ya? Ciclo de Cori, glucosa, piruvato, lactato, viaja al hígado. Acuérdense que el músculo, eritrocitos y la médula renal le da lactato al hígado. El hígado recibe el lactato, convierte a piruvato y otra vez el mismo proceso. Glucosa en sangre, viaja y otra vez. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ciclo glucosa-alanina. Glucosa vía glucolítica, piruvato, transaminación, alanina. Alanina viaja al hígado, transaminación, piruvato, otra vez, el mismo proceso. ¿Ok? Ciclo de corilactato, entonces ciclo glucosa-alanina, simplemente pues, en la alanina, ¿no? Como tal. ¿Ya está?
Mm, ya, ya, ahora sí. Pensé un toquecito. Pensé un toque. Ya, chicos. ¿Alguna preguntita que les quiera hacer antes de espérense, espérense. Primero muestro la Biblia y de ahí. Pero un ratito voy a dejar de grabar